La ciudad descansaba tranquila contra las montañas, donde las mañanas llegaban envueltas en una tenue luz, y las tardes traían un silencio que parecía ralentizar el tiempo. En uno de los barrios más antiguos, se alzaba una casa amplia y elegante, con altos ventanales y un jardín que antaño florecía de color, pero que ahora se había vuelto extrañamente tranquilo. Dentro de esa casa vivía un niño que había dejado de creer en el movimiento, en el mañana y en sí mismo. Ethan Harper tenía 12 años cuando su mundo se desmoronó. El accidente ocurrió una tarde cualquiera, una que se suponía terminaría con la cena y los deberes. La lluvia había empezado a caer suavemente, de esas que apenas hacen ruido, y su madre los llevaba a casa después de una discusión que ninguno esperaba que fuera la última. Las palabras se habían dicho con demasiada brusquedad, los silencios se habían hecho demasiado pesados, y ninguno había encontrado el coraje para suavizar el momento. Entonces, llegó el chirrido de los neumáticos, el impacto repentino, y la oscuridad que lo envolvió todo. Ethan sobrevivió, su madre no. Al despertar en el hospital, rodeado de máquinas y rostros desconocidos, lo primero que sintió fue confusión. Lo segundo, una ausencia tan profunda que lo asustó más que el dolor. Sus piernas no respondían al intentar moverlas. Los médicos le realizaron pruebas, escáneres y exámenes que se prolongaron durante días y luego semanas. Nada lo explicaba. Su columna vertebral estaba intacta, sus nervios, ilesos. Desde el punto de vista médico, debería haber podido caminar. Pero no pudo. Usaban palabras cautelosas a su alrededor. Hablaban de trauma, de conmoción, de la mente protegiéndose. Prometían progreso, mejoría, esperanza. Sin embargo, pasaban los meses y nada cambiaba. Las sesiones de terapia terminaban en frustración. Los ejercicios se convertían en rutinas que realizaba sin creer. Poco a poco, algo dentro de Ethan se cerró. Dejó de hacer preguntas. Dejó de reaccionar. Dejó de importarle. Después del funeral, después del hospital, tras el veredicto final de que no se podía dar una respuesta clara, Ethan fue llevado a vivir con su abuelo. Richard Harper era un hombre conocido en toda la ciudad. Había fundado empresas desde cero, negociado acuerdos que transformaron industrias e inspiraba respeto allá donde iba. Sin embargo, nada de eso importó cuando llevó a su nieto en silla de ruedas a la casa que parecía demasiado grande y demasiado silenciosa. Richard intentó todo lo que sabía. Contrató especialistas, organizaba la mejor atención médica posible. Llenó la casa de gente que se suponía que ayudaría. Pero Ethan se retraía cada día más. Pasaba horas mirando por la ventana, viendo cambiar las estaciones sin sentirlas. Evitaba las conversaciones. Evitaba los recuerdos. Evitaba la vida. El jardín exterior quedó invadido por la maleza. No por abandono, sino por ausencia. Ya nadie iba allí. Existía solo como un recordatorio de lo que una vez fue. Entonces, una tarde, sucedió algo inesperado. Ethan estaba sentado cerca de las puertas de cristal que daban al jardín, cuando notó movimiento al otro lado de los setos. Una pequeña figura apareció con cautela, delgada como una sombra, con la ropa desgastada y desparejada, el pelo despeinado, pero una mirada aguda y atenta. El niño no parecía tener más de 10 años. Se detuvo, miró hacia la casa y siguió caminando como si perteneciera a ese lugar. El personal de Richard lo notó al mismo tiempo, con la alarma reflejada en sus rostros. Pero antes de que nadie pudiera intervenir, el niño llegó al borde del sendero del jardín, se arrodilló y hundió las manos en la tierra. Ethan observó, extrañamente cautivado. El niño tarareaba suavemente mientras trabajaba, tamizando la tierra entre los dedos, examinando las raíces y apartando las hojas con cuidado. No había miedo en sus movimientos, ninguna vacilación. Después de un rato, se levantó y vio que Ethan lo observaba a través del cristal. En lugar de apartar la mirada, sonrió. Caminó directamente hacia la silla de ruedas. «Tus plantas tienen sed», dijo simplemente. Ethan no respondió. El niño asintió como si hubiera tenido una conversación completa. Se presentó como Lucas. Vivía cerca con su abuela. Le gustaban los jardines porque escuchaban sin interrumpir. Luego volvió a su tarea como si nada en la situación fuera inusual.
Ese día todo cambió. Lucas regresó la tarde siguiente y la siguiente. Nadie lo detuvo. Había algo encantador en él. Algo que hacía que los adultos dudaran antes de despedirlo. Nunca pedía nada. Nunca se quedaba demasiado tiempo. Simplemente trabajaba en el jardín. Hablaba de nimiedades y de vez en cuando se dirigía a Ethan como si ya fuera parte del mundo otra vez. Lucas no habló de sanación. No mencionó piernas, médicos ni progreso. En cambio, habló de cómo las plantas recordaban el agua, de cómo la música se sentía diferente al escucharla con todo el cuerpo, de cómo la tierra podía estabilizarte cuando todo lo demás parecía incierto. Una tarde, colocó la mano de Ethan en la tierra. Ethan se estremeció al principio, luego lo sintió. Genial, vivo, real. Algo se movió. Con el tiempo, Lucas incorporó pequeños rituales a la vida de Ethan. Regaban las plantas juntos. Escuchaban viejos discos que Richard guardaba bajo llave. Se sentaban en un silencio que no resultaba pesado. Lucas nunca presionaba, nunca se compadecía, nunca hacía preguntas que exigieran respuestas. Simplemente existía junto a Ethan firme y sin miedo. Poco a poco, los recuerdos afloraron. No el accidente, sino momentos previos. Risas, calidez, la voz de su madre, y finalmente, la discusión. Las duras palabras, la culpa que se había arraigado profundamente en él. Una noche, Ethan lloró por primera vez desde el accidente. Lucas se quedó, no habló, no se fue, simplemente se quedó. Pasaron las semanas, y luego los meses. Una mañana, Ethan notó un hormigueo en los dedos de los pies. Lo sobresaltó. Al principio no se lo dijo a nadie, temiendo que desapareciera si lo decía en voz alta. Pero no fue así. Volvió al día siguiente. Y al siguiente, cuando finalmente se lo contó a su abuelo, Richard se sentó pesadamente, sorprendido por la emoción. Llamaron de nuevo a los médicos. Se repitieron las pruebas. Esta vez, sonrieron. El progreso fue lento, frágil, pero real. Mientras Ethan volvía a aprender a ponerse de pie, a confiar de nuevo en su cuerpo, emergió otra verdad. La sanación no había comenzado con el tratamiento, había comenzado con la conexión. La abuela de Lucas finalmente llegó a la casa. Se llamaba Mary. Se portaba con una fuerza serena, la que se gana con años de servicio y pérdidas. Había sido enfermera, trabajando con aquellos que la sociedad había olvidado. Reconocía el dolor incluso cuando se escondía tras el silencio. Ella trajo algo consigo ese día. Una carta. Estaba escrita a mano por la madre de Ethan. Se la había dado a Mary años atrás, pidiéndole que la guardara. La carta hablaba de amor, perdón y comprensión. Hablaba de discusiones que no definían las relaciones y de errores que no borraban la devoción. Mary se lo entregó a Ethan cuando sintió que estaba listo. Lo leyó lentamente. Mientras las lágrimas caían sobre la página, algo se liberó dentro de él. A partir de ese momento, su recuperación se aceleró. Caminó con ayuda, luego solo. Cada paso se sentía como un milagro construido a partir de incontables momentos invisibles. Lucas aplaudió en silencio desde la banda, sin atribuirse ningún mérito ni pedir reconocimiento. Pasaron los años. Ethan regresó a la escuela. A sus amigos, a sus risas. Lucas creció, se hizo más fuerte, más reflexivo. Su vínculo perduró, moldeado no por la necesidad, sino por una historia compartida. Richard Harper también cambió. Empezó a invertir no solo en ganancias, sino en un propósito. Fundó un centro en Boulder donde niños de todos los orígenes podían aprender, sanar y crecer juntos. Se convirtió en un lugar donde el trauma se afrontaba con compasión, donde la ciencia y la humanidad trabajaban codo con codo. Lucas eligió la medicina, inspirado por su abuela y guiado por la empatía. Ethan eligió la psicología, impulsado por comprender el dolor desde dentro. Lo que comenzó con un extraño en un jardín, se convirtió en un movimiento que tocó innumerables vidas. La ciudad cambió. La casa cambió. El jardín volvió a florecer. Y en ese espacio tranquilo entre la tierra y el cielo, dos chicos demostraron que a veces la curación más poderosa no viene de las respuestas, sino de la presencia. La confianza y el coraje de sentirse vivo una vez más.